Muy buenas, amados y amadas en Cristo. El día de hoy traigo una reflexión que se titula La salvación y las obras de la fe. Cuando leemos Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la Biblia nos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para poder entender esto, primero debemos saber lo que es la fe. Para ello, podemos leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y nos dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra griega para describir fe es la palabra pistis. Esta palabra tiene tres significados: credibilidad, convicción y confianza. Por lo tanto, tener fe significa cuánta confianza y cuánta credibilidad tengo yo en Dios. Esta credibilidad y esta confianza me crean una convicción en Él. Cuando leemos Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia nos dice: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto quiere decir que la fe de un creyente se fundamenta en la confianza que tenga en Dios y en la credibilidad que éste tenga de que su palabra es verdadera. Esto es lo que creará una convicción en la persona acerca de Dios. Esto significa que lo primero que una persona necesita para ser salva es creer en lo que dice la palabra de Dios. Cuando una persona recibe la salvación, no siente una sensación física en su cuerpo ni se siente diferente de como era antes de recibir la salvación. Por esta razón, la única garantía o constancia que una persona tiene sobre su salvación se respalda solamente en lo que está escrito en la Biblia. Si una persona no cree o no confía en lo que dice en la Biblia acerca de su salvación, nunca se va a sentir segura de que es salva. La Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto se ha interpretado muchas veces de una manera errónea, ya que se enseña que una persona no puede hacer nada para ganar su salvación. Sin embargo, hay ciertas obras que la persona debe hacer para recibir esa salvación. Cuando la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, hace referencia a aquellas personas que muchas veces no creen en Dios o no están sometidas a Él. Sin embargo, hacen las llamadas obras benéficas. Estas obras benéficas solamente alivian la conciencia de las personas que las hacen, pero no le otorgan la salvación a ninguno de los que las realizan. Por esta razón, dice que es para que nadie se gloríe, porque si la salvación se obtuviese por las obras benéficas de las personas, entonces muchos se jactarían de aquellas obras, pero en realidad no están obedeciendo a Dios en sus mandamientos. Esto es como alguien que tiene mucho dinero y lleva una vida pagana en los placeres del mundo, y luego va y dona dinero en los orfanatos o tiene su propia fundación benéfica para lavar su conciencia de las malas obras que hace en su vida. En realidad, la salvación no viene solo por creer en Dios. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Cuando leemos Santiago capítulo 2, versículo 19, la Biblia nos dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios porque saben que Él existe, pero no se sujetan a su palabra. Son rebeldes y no le obedecen. Por esta razón, no solamente basta con creer, se necesita una acción que respalde nuestra creencia o nuestra fe. Cuando leemos Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17, nos dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando leemos el mismo Santiago, capítulo 2, pero en el versículo 18, dice:
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muchas personas tienen fe y creen en Dios, pero les falta demostrar su fe por medio de las obras. Para que una persona reciba la salvación, no basta solamente con que crea en lo que dice la Biblia o la palabra de Dios, sino que necesita poner en acción su creencia. Cuando leemos Santiago capítulo 2, versículos desde el 21 al 24, la Biblia nos dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Abraham fue contado como justo delante de Dios, no solo porque creyó a Dios, sino porque también tomó la acción de ofrecer a su hijo en sacrificio cuando Dios se lo demandó. Es decir, que si Abraham hubiera dicho a Dios que le creía, pero le hubiese dicho que no ofrecería a su hijo, no estaría mostrando su fe por las obras. El primer paso que una persona debe hacer para obtener la salvación es creer en Dios y creer en lo que dice en su palabra. Pero a partir de ese momento, la persona debe poner esta fe en acción, obedeciendo a Dios en su palabra. Cuando leemos Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La salvación y las obras de la fe significa que tu creencia o tu fe debe ir respaldada por tu obediencia a la palabra de Dios. Cuando leemos Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 24 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Así que recuerda, la salvación la obtienes cuando crees en lo que dice la palabra de Dios. Pero esto debe completarse con tu acción de obedecer la misma palabra. Santiago capítulo 2 versículo 24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Que el Señor te bendiga y te dé entendimiento